noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, con ustedes Chesnel Calcaño. En la noche de hoy vamos a tocar un tema que es, o vamos a decir, una amalgama de temas que son de importancia nodal en este momento jurídico en el cual se están dando muchas reformas en la República Dominicana, a propósito de que ya al parecer se va a aprobar el Código Penal y que tenemos también lo que es la persecución de muchos delitos económicos en estos días. Pues mucha gente se pregunta de qué manera me puedo ver yo implicado en un delito de lavado de activos. Mucha gente todavía, a pesar de que ya en la República Dominicana tenemos ya más de 15 años conociendo lo que es la persecución de ese delito y que hemos ido experimentando renovaciones en la misma y nos hemos ido integrando a nivel internacional a distintas instituciones como es el GAFI y GAFILAR. Independientemente de eso, pues hay mucha gente que desconoce. Entonces nosotros queremos no conocer lo que es sujeto obligado, cuáles son esos sujetos obligados, qué es esa obligación, cómo usted puede cuidarse, cómo usted puede prevenir verse implicado, no solo a nivel personal, sino a nivel de empresa. Para eso tenemos nosotros en la noche de hoy a un gran amigo, una persona que es parte ya de esta familia, que es el licenciado Miguel Díaz, a quien vamos a tener, pero luego de una breve pausa comercial, estará aquí con nosotros en el set, así que no le cambie. Gracias por continuar en este su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Como decíamos antes de la pausa, está con nosotros el licenciado Miguel Díaz, a quien nosotros nos honra recibir nuevamente por este su programa, que es parte ya de nuestra familia. Miguel, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches, Chesnel, y buenas noches a todos. Para mí un placer volver aquí a Ni Más Ni Menos en su sección Dentro de la Justicia, estar aquí en la ciudad del Viaducto Moca, donde tenemos un espacio muy agradable para poder hablar de temas muy importantes para la sociedad en este preciso momento en que se encuentra la República Dominicana. Miguel, a propósito de lo que es la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, una ley que persigue de alguna manera muchos delitos, porque en algún tema podemos nosotros establecer, o de alguna periferia, de que el lavado de activos lo que busca es perseguir los bienes que son consecuencia de actos ilícitos, por ende de alguna manera tiene vinculación directa con un sinnúmero de delitos. Pero nos gustaría que tú nos explicase un poco desde tu perspectiva qué es el lavado de activos y por qué tiene importancia en el día de hoy en la persecución de ese delito. Bueno, Chesnel, es una de las preguntas más importantes que se puede hacer uno al momento de verificar por qué es necesario que el Estado persiga este tipo de delincuencia, cuando realmente hay otros temas que quizás laceran más a la sociedad, en principio podría uno decir, como los temas de violencia, los atracos, los homicidios, violencia intrafamiliar. Todo este tipo de situaciones a veces nos llenan más de indignación que a veces el propio lavado de activos, porque uno dice, bueno, esa persona se está haciendo rica o está introduciendo dinero, pero ese es su problema con su dinero. Pero realmente no conocemos lo que implica el lavar activos. Y cuando hablamos de lavar activos es cuando se intenta darle apariencia lícita a bienes que provienen de una actividad ilegal. Es decir, si yo me dedico a realizar una actividad delictual, es decir, imaginemos tráfico de droga, imaginemos tráfico de armas, imaginemos que utilicemos la trata de personas, explotación sexual de personas, hay sicariato, hay muchísimos tipos penales. Y luego el dinero que yo obtengo de esa actividad ilícita y que yo percibo a través de ello, entonces yo quiero introducirlo al mercado. ¿Desde qué manera? Bueno, comienzo a hacer una serie de maniobras para que las personas que trabajan correctamente y obtienen su dinero de manera lícita, es decir, a través de negocios, empleo o demás, se parezca igual que estos bienes. Y ustedes dirán, bueno, es el tema que todo delincuente que realiza una actividad ilícita para lucrarse quiere darle uso a su dinero. Eso es lo principal. Entonces, si cortamos ese incentivo de utilizar su dinero, ¿para qué entonces se metería una persona a este riesgo que implica realizar una actividad delictual?
Por ejemplo, usted cuando está en el tráfico de drogas, usted ha visto que siempre ocurren por lo general temas de violencia. ¿Por qué? Porque hay otro grupo que quiere quizás vender la sustancia controlada. Entonces se genera un conflicto y hay muertes. También con el tráfico de armas pasa lo mismo. Estamos hablando que las armas se comienzan a financiar o a vender, incluso hasta para temas de terrorismo, generan una ganancia importante, pero luego mueren vidas, mueren personas. Mueren personas realmente por esta actividad y se financian guerras a través de este tipo de situaciones, pero también la explotación sexual que se da con personas que las captan. Imagínense las extranjeras que vengan aquí, vienen desconocidas, quizás buscando una oportunidad, y una persona las capta, le quita su pasaporte, le quita todos sus insumos, le quita toda conexión con el mundo exterior y le dice, usted tiene que, para ganarse y pagarme la deuda que usted tiene que hacer esto, explotar su cuerpo. Entonces, cuando cortamos con este tipo de acciones que impiden que el delincuente pueda utilizar su dinero obtenido de esas actividades ilícitas, entonces le estamos dando un mensaje de que no es rentable. Y el criminal tiene una situación que puede tener cualquier persona normal, y es el costo-beneficio. Realmente yo me voy a sacrificar y ponerme en esta actividad peligrosa, pero es con miras a obtener un beneficio mayor que no lo obtendría de manera normal. Pero ahora viene el tema. Esto solamente es un efecto principal. Hay otros efectos colaterales que genera el lavado de activos. Y es el hecho, no es lo mismo, Chesney, tú sabes cómo está la situación económica hoy en día, más después de una pandemia. Imagínense que tú compres y generes una actividad de venta de vehículos, que tengas un dealer y comiences a comprar vehículos como están caros ahora y los temas de importación para trasladarlos para acá. Y tú comiences ahí con tu sudor, buscando dinero para comprar esto, pero viene una persona que se está dedicando al narcotráfico o a una actividad ilícita y tiene ese dinero que quiere dar la apariencia ilícita, y bueno, y dice, yo traigo esos vehículos, y si entonces se los vendo a la mitad de lo que lo está vendiendo el que está pasando trabajo para conseguirlo y venderlo. De alguna manera se genera una competencia desleal. Se genera una competencia desleal, pues no es lo mismo que yo tenga que hipotecar, tomar préstamos, vender, usar estrategias de ventas para poder abarrotar costos, para poder vender y mantener mi negocio, que una persona de inmediato le inyecte 100 millones de pesos de dinero ilícito para que usted le dé apariencia y compre los vehículos y véndalo, y lo que se obtenga usted me da una ganancia para yo entonces utilizar ese dinero como parte mía. Entonces, Miguel, con respecto al lavado de activos me surge la pregunta, ¿es un delito autónomo o es un delito dependiente? ¿Y cuál es el bien jurídico que protege? Si fuera un delito autónomo, ¿cuál es el bien jurídico vinculado al lavado de activos entonces? Porque recordamos que hay una postura dentro del ámbito penal que solo es perseguible penalmente aquella acción delictiva que la hacer un bien jurídico protegido. Entonces, en el caso del lavado de activos, ¿cuál es el bien jurídico vinculado? Tenemos varios, Chesney. Y hay un tema que pasa con estos tipos penales, que son distintos quizá a la criminalidad normal que estamos habitual a ver desde los inicios, como el homicidio, de una vez decimos que estamos hablando de la vida como bien jurídico protegido. El robo, estamos hablando de la propiedad directamente, inmediatamente. Cuando hablamos de violación sexual, la integridad de la persona, el honor y demás. Sin embargo, cuando hablamos de lavado de activos, ¿de qué hablamos? Hablamos a veces de unos metas bienes jurídicos, es decir, que se superponen a ciertas condiciones que se evidencian en la sociedad, de la construcción de la sociedad, que entonces laceran y dependen de otros bienes jurídicos. Por ejemplo, estabilidad económica, derecho de competencia. Tenemos varias situaciones del mismo derecho que penden del derecho de propiedad. Tú dirás, pero bueno, que se ve un poquito más difuminado, pero hay ciertas cosas que también se afectan a través de allí, que el sistema ha creado una estructura para funcionar, para vivir en sociedad. Entonces, estos tipos penales, como el lavado de activos y otros más que se dan en la criminalidad económica, vienen a superponerse, a garantizar ciertas estabilidades que aseguran la convivencia pacífica en una sociedad. Entonces, por ello es que la línea delgada, que se ve directa con los bienes jurídicos protegidos de los delitos tradicionales, se ve como un poco más difuminada, pero generan incluso mayores afectaciones que aquellos que incluso tienen implicaciones directas, porque son pluriofensivos. Afectan no solamente a una persona determinada, sino nos afectan a todos. Es decir, esta es la intención que tienen los legisladores al momento de incorporar estos tipos penales, porque no se está afectando a una persona en específico, sino a la colectividad y a la estabilidad de un propio país determinado. Entonces, con respecto al hecho de si el lavado de activos es un delito independiente o realmente solo es parte de una configuración jurídica ya establecida, necesitamos nosotros que se pruebe la ocurrencia de otro tipo ilícito,
o simplemente pudiéramos nosotros ir detrás de una persona que se dice que es utilizado para el blanqueo de dinero? Tú sabes, respecto de eso es una muy buena pregunta, Chesnel, y es el hecho de que esto ha generado muchas discusiones a nivel doctrinal. El hecho de si el lavado de activos es un delito autónomo o requiere de la ocurrencia de otro tipo penal. De entrada yo te voy a decir mi posición particular, pero tengo que aclarar a la audiencia que hay posiciones extremas. Hay quienes dicen que es un delito autónomo y que yo no tengo que probar ninguna ocurrencia de un tipo penal si yo entiendo que ese dinero viene de una actividad ilícita y yo te puedo someter por lavado de activo y condenarte. Hay otras personas que establecen no, tienen una posición incluso más extrema del otro lado y dicen hay que demostrarme y condenarme irrevocablemente que yo realicé un tipo penal y después de eso entonces yo puedo ser sometido por lavado de activos porque tiene que demostrarse el delito precedente. Nuestra normativa entiendo que es clara respecto de esto y anula la primera posición que hemos externado de que no se requiere ningún tipo penal y que es un delito autónomo. No, nuestra normativa a través de la ley del 2017 establece claramente que se requiere la ocurrencia de un delito precedente y enumera todos estos delitos. Allí podemos ver incluso hasta temas de cibercriminalidad, podemos ver temas hasta de la Dirección General de Impuestos Internos con temas de elusión fiscal y demás, defraudación fiscal. Tenemos también temas del tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas y algunos delitos conforme a la pena que escalen mayor de 3 años, independientes con lo que ya específicamente haya establecido la ley. Por lo tanto, es exigible que se determine un tipo penal del cual se originan los bienes alegadamente ilícitos. Por lo tanto, ¿dónde llega mi posición? Una posición intermedia, Chesnel. Yo entiendo que conforme a la estructura no se establece en la normativa que diga una pena, una condena irrevocable que establezca que esa persona cometió tal delito. Dice que hay que determinar el delito precedente. ¿Cómo se puede determinar? Simple y llanamente que el Ministerio Público, que es el ente encargado de la persecución, determine a la persona, por ejemplo, tú, Chesnel, tú estás vinculado a este ilícito. Y este ilícito tienes una investigación, o tienes un proceso abierto, o tienes una referencia de un proceso que te condenaron, cual sea la posición, pero tengo que decirte de qué actividad ilícita es que están viniendo los fondos. Entonces, cuando yo te asiento esto, entonces te someto por lavado de activos y te digo, tú no puedes justificar de dónde ocurrió este dinero, dónde tú lo obtuviste o estos bienes. Sin embargo, tú estás vinculado a este tipo penal, que es uno de los tipos precedentes que te establece la normativa y por lo tanto te someto al lavado de activos. Y hay algo muy interesante, y es el hecho donde genera muchas confusiones esta determinación. Y es que hay muchas personas que entienden que exclusivamente uno va a atacar a los bienes y no a la persona. Es a la persona que estamos atacando en el delito de lavado de activos. ¿Por qué ustedes creen que se está discutiendo en el Congreso la ley de extinción de dominio? Porque es una acción totalmente distinta a lo que ocurre con el lavado de activos. Es una persecución a los bienes. En el lavado de activos perseguimos a la persona. Por lo tanto, si la persona falleciere en un proceso penal de lavado de activos, entonces ya no hay delito, porque no es la persona. Estamos castigando las actuaciones de la persona, es decir, esa intención o esas actuaciones que dieron lugar a transformar esos bienes y darle apariencia lícita. ¿Entendieron? Estamos castigando la actuación de la persona, del sujeto, que sea una persona jurídica o una persona física, todas esas maniobras que va utilizando para introducir este dinero o estos bienes al mercado lícito es lo que estamos sancionando, esas conductas, pero no estamos sancionando los bienes. Lo que pasa es que los bienes quedan atados a través de otras figuras que se llama el decomiso. Como se te probó que la actividad fue ilícita y estos bienes fueron obtenidos de una actividad ilegal, entonces con ellos entonces te los quita el Estado porque tú nunca tuviste el derecho de propiedad legítimo de esos bienes. Excelente, Miguel. Es importante destacarle eso a las personas, de por qué ante una extinción de la acción, pues de alguna manera las personas que tienen derechos sucesorales sobre esos bienes, entonces de alguna manera pueden obtenerlos, porque entonces no es la ilicitud de los bienes, sino la ilicitud de las acciones lo que se va a verificar, que la persona actuó de manera ilícita y que eso fue en provecho del aumento pecuniario. Es interesante eso que tú dices sobre la estabilidad económica, porque mucha gente quizás se preguntarán y dirán, pero ¿qué es lo que este joven dice? Porque
En el caso del lavado de activos, aumenta, se hacen más edificios, hay más vehículos en la calle, se hacen más empresas, y si hay más empresas, entonces hay más trabajo. Entonces, de alguna manera, ¿en qué sentido uno pudiera decir lacera la estabilidad económica? Pero sí crea una inestabilidad económica porque calienta la economía. Calienta la economía porque, como muy bien Miguel decía, no es lo mismo que yo tenga 50 vehículos que yo los quiero vender. Y como yo los quiero vender, entonces los coloco a precio competitivo para venderlo. A que yo también, por ejemplo, el caso tú decías de que yo puedo ponerlo caro o ponerlo a mitad de precio para venderlo más rápido, pero también yo puede ser que lo ponga a un precio. Yo digo, yo este precio lo voy a mantener. Y mantengo esa mercancía ahí, porque a mí no me importa, porque a mí no me afecta. ¿Y qué hace eso? Que hace un aumento también de las mercancías. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando se escasean las mercancías y una sola persona puede tener acceso a un solo grupo económico a esa mercancía, pues mantiene esa mercancía en un precio tope y crea, vamos a decir, una inflación, que también eso es importante establecerlo. Ahora, a mí me surge muchas preguntas con respecto a eso del lavado de activos. Y yo quiero que tú me puedas detallar qué son los sujetos obligados. Pero que también tú me hables de la gradación, es decir, cómo se van graduando. Es decir, todo el mundo tiene la misma obligación, o tú por el ámbito económico en el cual tú te desenvuelves tienes una obligación diferente. ¿Cómo tú ejerces realmente lo que es el compromiso o el deber de verificación de tu poder detectar una transacción ilícita? ¿Y cuáles son realmente? A mí me gustaría que tú me hablaras un poco también de tu perspectiva. Si en el caso de mantener contadores, abogados, notarios, ¿te parece justo eso? Si ellos tienen las condiciones para poder establecerlo. Pero todo eso yo quiero que tú me lo pudieras englobar luego de una breve pausa comercial. Así que no le cambio. Gracias por estar con esta sintonía, manteniendo su sintonía aquí, a este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia. Como le decíamos antes de la pausa, Chesnel Calcaño está en un plato fuerte con el licenciado Miguel Díaz, que es un amigo, un hermano de este espacio, y a quien siempre nos honra de que pueda acompañarnos. En la noche de hoy nos he estado hablando un poco sobre lo que es lavado de activos. Y antes de la pausa yo le preguntaba con respecto a lo que son los sujetos obligados y los distintos sujetos obligados que hay. Y cuál es el deber que tienen esos sujetos obligados. Y me gustaría también saber, Miguel, si esa categoría de sujetos obligados pudiere, en el momento en que se vieran envueltos en lavado de activos, agravar su situación jurídica con respecto a una persona normal que no es un sujeto obligado en la ley. Sí, Chesnel, mira, eso es uno de los temas más importantes. Y mira, y quisiera enfocar lo que vamos a hablar en este momento respecto a los sujetos obligados a las personas que quizás uno normalmente no presta mucha atención en la ley de lavado de activos. Por ejemplo, siempre pensamos en los bancos que tienen que hacer su debida diligencia. Y cuando hablamos de sujetos obligados, nos referimos específicamente a aquellas personas que han sido identificadas por la ley que tienen un deber por su condición, por su función o por lo que realizan de reportar y de verificar y de hacer las diligencias necesarias para evitar que se consolide el lavado de activos en la República Dominicana. Por eso cuando le hablabas de los bancos, porque casi todas las transacciones que vemos a diario lícitas pasan por el sistema bancario. Entonces los bancos son una de las personas, son uno de los sujetos más importantes en esta ley porque efectivamente cuando se va a hacer una transacción momentánea, rápida, guardar un dinero, evidentemente uno piensa en el banco. Y hay muchos lugares que han sido icónicos en el mundo por el hecho de conservar estructuras bancarias que no daban ningún tipo de información y guardaban ese secreto del depositante y permitían incluso favorecer el lavado de activos. Por eso recordamos la Suiza y otros países más que se dedicaron a eso y crearon economías sólidas porque recibían mucho dinero, mucho capital extranjero para evitar
entonces en este caso que se reportaran sus transacciones o quién era que lo depositaba. Incluso había, como se sabe, bancos donde usted simplemente con un número, con una llave, con un código, usted tenía, sin identificar quién era la persona, guardaba de todo, obras preciosas, joyas, dinero en efectivo. Pero ahora, con esta ley, identificando esta realidad, se obliga a ciertas personas que son por quienes va a pasar el dinero, quienes pueden tener la oportunidad incluso de verificar el proceso de lavado, el proceso de las maniobras que le den apariencia ilícita a esos bienes. Pero, como les decía, pensamos en los bancos de inmediato, pero hay otras personas, incluso profesionales liberales, que somos sujetos obligados y que a veces no prestamos atención a lo que estamos haciendo. Uno de ellos somos los abogados. Otros son los contadores, como bien refería hasta antes de la pausa. También tenemos a los agentes inmobiliarios. Te dirá, ¿un agente inmobiliario? ¿Y cómo ni siquiera una ley para regular el tema de real estate aquí en República Dominicana? Sin embargo, hasta ellos son sujetos obligados. Los notarios, incluso tienen quizás una especial trascendencia más que nosotros los abogados, porque ellos tienen que certificar los procesos de transacciones a través de los contratos y demás. Sin embargo, todos estos profesionales liberales son sujetos obligados porque tú como abogado, Chesnel, puedes constituir una empresa. Constituir una empresa, recibir los fondos para registrarlo y demás. Tú también, incluso como contador, puedes estar llevándole la contabilidad a una persona y decirte quien está inyectando ese dinero ilícito, mira, reporta otra cosa que no es, toma este dinero aparte y ve dándole apariencia de que se están reportando ciertas transacciones que no se reportaron. Y cambia esto. Entonces el contador tiene un papel muy sensible. Ahora bien, ¿y el abogado? Porque ese tema de la constitución de una empresa, a veces tú dirás, Chesnel, pero yo voy a constituir una empresa, me dan estos bienes, me ponen esto aquí, pero soy yo que tengo que estar buscando los bienes, buscando qué. Yo le voy a preguntar esto al cliente. Yo se lo pregunto a cualquiera de los abogados que conozco que se dedican a este tema de derecho corporativo. Yo le pregunto, usted cuando van a constituir esa SRL sencilla, usted le anda preguntando dónde tiene el dinero esa persona. Muy difícil que le vaya a contestar a un abogado. Sí, yo siempre pregunto y depuro y hago un formulario donde se agoten las debidas diligencias que utilizó para determinar si esos bienes eran ilícitos. No, no se hace. Entonces, ¿dónde viene el problema mayor? Y si ustedes visualizan los casos recientes que ha desarrollado la Procuraduría General de la República respecto a estos temas de derecho penal económico, de corrupción y demás que se han desatado en el país, ustedes verán que siempre en cada uno de estos casos aparece un abogado. ¿Por qué? Simple y llanamente lo colocan porque quizás firmó un acuerdo, una transacción, una venta, una asesoría y de inmediato tenemos un abogado. Recuerdo que en el caso de Brecht, recuerda a Conrado Pitaluga, recuerda a Ángel Rondón, simplemente fue como gestor. Y si nos vamos, en el caso de él también se le hablaba del tema de soborno. Pero si nos vamos al caso Falcón, también habían abogados. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde queda la obligación del abogado? Y yo les voy a dar unos cuantos tips donde hay situaciones donde los abogados podemos vernos quizás involucrados en temas de lavado de activos. Alertas que deben generarse inmediatamente. Viene un cliente, señores, y eso es uno de los dineros más fáciles, que pueden también vincularse a los agentes inmobiliarios. Yo quiero vender esta propiedad. Yo tengo este inmueble, cuesta 100 millones de pesos y yo quiero venderlo. Perfecto. Y aparece un cliente que dice, yo quiero comprar esa propiedad, pero yo no la quiero comprar 100. Yo la quiero comprar 150 millones. Vale 100 se le hizo una tasación. Yo le quiero comprar 150 millones, pero yo te lo voy a dar en efectivo. Yo no quiero que eso pase por el banco, ni certificado ni nada. Entonces se preguntará, es una alerta. Inmediatamente usted va como abogado, usted dirá, no, son 150 millones, me toca un 3 o un 5% de esto. Y digo yo, bueno, estamos hablando de un buen dinero rápido, que eso es un contratito y demás, y yo me voy a ganar ese dinero rápido. Y va el abogado ahí inmediato. Vamos a hacer ese contrato, ¿no? Yo tengo mi dinero aquí, 150 millones de pesos, me toca, y me dice, no, cojas el día, abogado, el 10%, y tú dices, no, 15 millones por un contratito solamente. Y hago mi contrato, evidentemente, hago mi supuesta gestión, legalizo todo, se transfiere el inmueble y después se destapa que ese cliente que compró ese bien está vinculado a un proceso de tráfico de drogas, que ese dinero fue traído del tráfico ilícito de drogas
y mira esta transacción que compró este inmueble, y déjame ver el contrato, verlo aquí, quién fue que registró, todo esto. Ay, pero fue Juan Pérez, el abogado Juan Pérez, el primero que van a buscar Juan Pérez, inmediatamente. Asimismo se da también con otras situaciones. Por ejemplo, usted dirá para un tema de una constitución de una empresa, una SRL sencilla, eso nadie se va a estar metiendo con eso. Pero cuando le dicen a usted que van a introducir en esa empresa tantos activos y son todos en efectivo o son unos bienes que ni siquiera están declarados, usted dirá, pero ¿y de dónde vino todo esto? Y usted no agotó y usted simplemente fue la persona que fue a llevar a constituir esa empresa. Y esto es un tema de alerta que se le genera, pero ¿por qué? ¿De qué viene esta actividad? ¿Y cuál actividad? No, una actividad, queremos construir una empresa porque sí, simple y llanamente. Ahí son pequeñas situaciones donde uno como abogado se puede ver envuelto y a veces uno por ver que va a resolver un caso y uno tiene su profesión liberal y uno quiere también progresar en su profesión, se ve envuelto en situaciones que luego nos pasan factura, quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no en un año, pero siempre lamentablemente hemos visto la realidad, Chesnel, que un día toca con este tema de lavado de activos. Hay personas que tienen 20 años con estructuras, que hasta esto hace hasta difícil a los órganos persecutores. Y yo creo que aquí hay un tema por la presión mediática, donde quizás el Ministerio Público no hace un trabajo más eficiente en la individualización de los bienes sujetos al lavado de activos. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que hemos visto sonoros ahora que simplemente con la presión mediática se dan prisión preventiva, no hay una situación muy acabada, pero le llega y los afectan. Porque estas estructuras que tienen 10 y 15 y 20 años operando, hay un punto en el tal que se hace muy difícil encontrar de dónde proviene el dinero. ¿Por qué? Porque usted hace múltiples, reinviertes el dinero, compra una propiedad. Primero yo entré con el dinero ilícito que obtuve el tráfico de drogas, compré esta propiedad. Pero después esa propiedad, Chesnel, tú agarras y la vendes. Y compré otra más grande. Pero esa tú no solamente la vendes, que tú ya compras, pones un real estate y comienza con el dinero de esa casa a comprar y a vender, comprar y a vender, comprar y a vender. Y luego se obtiene dinero lícito de una actividad que en principio, muy atrás, era ilícita. Y al final de cuentas, tú te quedas, pero ¿qué es lo realmente ilícito? ¿Y qué no es lo que no es lícito? Entonces, allí entiendo que hay un tema de flexibilización que se ha dado últimamente con estos casos sonoros, que ha descuidado quizás esto, pero en otros países donde se persigue este crimen, cuando vemos estas transacciones se hace muy difícil a veces perseguirlo. Por eso que los momentos iniciales, cuando se ven estos reportes, y ahí es donde tiene y vital importancia perseguir a los sujetos obligados, porque si estos son las primeras personas que pueden dar la voz de alerta, yo los sanciono gravemente, porque son los que permitieron al principio introducir el dinero y no agotaron su debida diligencia. Y ya cuando el tema está muy avanzado, se le hace difícil a las autoridades determinar cuándo se trata de lavado de activos y cuándo se trata de bienes lícitos. Porque hay personas que yo, por ejemplo, si Chesnel se dedicase, Dios lo libre, que no se dedica, al tema de lavado, a lavar dinero, entonces yo soy una persona que no tengo quizás ningún tipo de vinculación, soy un comerciante y simplemente invierto en el negocio de Chesnel que está echando para adelante. Sí, eso es un tema. Luego quedo yo atado, puedo quedar yo atado cuando yo vine con dinero lícito, sudado con mi frente y lo invierto en esa empresa sin yo saber, porque yo conozco a Chesnel como el comerciante. Ahí viene Miguel, tú que eres un especialista en teoría del delito. El tema de a sabiendas, el tema de que aunque esa es la parte subjetiva del tipo penal, si nos vamos a ver, está cargada de elementos objetivos. ¿Por qué de elementos objetivos? Porque la sabienda no es que Miguel diga, no, yo no sabía, sino que deben existir elementos fehacientes que permitan establecer de que realmente tú tenías una buena fe. Y ahí viene el tema, Miguel. Los narcotraficantes, los lavadores de dinero, cómo se presentan en los distintos ámbitos de la vida, ¿cómo es? No como delincuentes, comerciantes, como empresarios. Entonces, ahí viene el tema del déficit de conocimiento. Pero de lo difícil también, Miguel, que se hace de tu probar ese déficit de conocimiento. Y entonces no estaríamos quizá en esos procesos cometiendo injustos. Porque también pasa en el caso de los abogados. Tú me hablas de debida diligencia. Tú me pones un caso muy fácil. De 150 millones y que tipo la propiedad vale 100. Pon uno de 5. Pon uno de 5, que eso es algo sencillo. Que vayan a nuestra oficina. Miguel, mira, yo creo que tú me constituyas esta empresa. Y cuando viene a ver, tú no le cobras ni siquiera una cantidad exorbitante por eso. Lo que cuesta. 40,000, 50,000 pesos, 30,000 pesos, dependiendo. Y que la persona, a la postre, no ahí, que dura como ese registro 8, 9 años,
y después Utiliza esa plataforma. como empresa de carpeta para manejar un dinero. Entonces, ¿cuál es la debida diligencia del abogado? ¿Cuál es el mecanismo que el abogado tiene para el abogado establecer de que eso es ilícito? Ahí es donde viene el problema de la flexibilización de las reglas. Yo recuerdo que había visto en Twitter, no recuerdo ahora quién fue que lo tuiteó, más seguro que tú te diste cuenta, que decía que tenemos leyes rígidas con aplicación flexible y mientras hay países que tienen leyes flexibles con aplicación rígida. Aquí realmente, la persona que lo publicó, ya me acuerdo, fue el encargado de persecución contra los delitos, contra el PECA, Wilson Camacho. Él establece esta situación, pero me imagino que quizás lo establecía de su óptica como fiscal, que quizás a veces se relajan algunas cosas, pero yo incluso interpretando esto desde otro punto de vista del que somos nosotros abogados, yo te digo lo siguiente, se hace una aplicación flexible, pero a veces para perjudicar a las personas también. Los jueces a veces aquí flexibilizan las reglas objetivas y claras que tienen las normas, simplemente por un aire de quiero aplicar justicia. Siempre hay una interpretación y mala en parte. Y siempre se termina siendo una interpretación y mala en parte. Y digo yo, bueno, ese abogado quizá tenía conocimiento de eso, porque cuando hizo esa empresa, pero sin averiguar que eso fue una empresa que un abogado que lo agarró y la constituye por 30,000 o 40,000 pesos y que luego dura un tiempo y aparece él porque en la cámara se registra quién fue el solicitante. Y apareció ahí, pero eso no tiene que ver con que sea una persona que esté vinculada a esa estructura. Simplemente lo atraparon en su buena fe y en ese momento hay que agotar las debidas diligencias. ¿Cuál es la debida diligencia de ese abogado? Si no hay bienes que reportar, está iniciando la sociedad y no hay nada que se pueda decir que se va a dedicar a una actividad ilícita. Yo digo, yo lo que voy a poner una empresa que vende equipo electrónico, pero voy a empezar de cero. Y le hace con un capital de 100,000 pesos, que hasta ficticio se hace en la SRL, que no hay que depositarlo como se hace en la IRL, que hay que consignar el dinero en una cuenta de banco. Y usted me va a decir a mí que ese abogado es parte de un entramado y que no hizo su debida diligencia. Si él verificó que no hay bienes, no hay nada, entonces yo... No, pero vamos a pasar esa misma situación que tú dices, que esa persona sí tenía algo lícito y que luego se vincula con una estructura sin darse cuenta. Se vincula, hace una fusión. Entonces, ¿cómo tú vas a perseguir a ese abogado que no agotó la debida diligencia si él no está recibiendo un beneficio más allá de un trabajo, una labor que él hizo? Es decir, ¿cómo tú Es delicado. vas a establecer Por eso que te digo, es delicado. Por eso es un debate que yo te decía, hay que objetivizar esta situación del lavado de activos. No simplemente, fulano está aquí, fulano forma parte de, él es parte de la estructura y hay que someterlo y condenarlo. No es así, hay que verificar, cuestionar. Él estaba aquí en esta situación, evidentemente, él fue la persona que gestionó esto, pero tuvo alguna percepción irregular de fondos a través de ello, porque si tú me dices a mí que para hacer una SRL sin bienes, yo cobré 100 millones de pesos como abogado, tú dirás, pero espérate, hasta sospechada, esto está sospechada. ¿Por qué entonces esos honorarios tan exorbitantes? ¿Por qué hubo este cruce? ¿Por qué el abogado transfirió esto? Hizo más actuaciones, una interceptación telefónica, donde se ve que está diciendo, mira, el dinero a esto, para que no te pase aquello. Y se ven estas situaciones, ya ahí tú agarraste al abogado. Mira, el abogado no cumplió y era la persona que estaba ahí, era un sujeto obligado que tenía que reportar estas actuaciones y él se formó parte. No simplemente como sujeto obligado, sino que ahora también es un lavador. Porque hay veces que las personas que están como sujetos obligados pasan de que no simplemente cumplen con su función de reportar las situaciones ilícitas a un hecho de que toman partido y se convierten en lavadores. Miguel, entonces ahí viene un tema. ¿En qué medida o cómo tú podrías deslindar lo que es un mero asesoramiento jurídico a un asesoramiento con los fines de distraer o de colocar una pantalla? Porque, por ejemplo, yo como abogado me pueden preguntar a una gente, yo tengo un dinero y yo quiero ese dinero depositarlo en el banco, ¿cómo lo hago? ¿Cuántos son? 30 millones de pesos. Le dice, bueno, hazlo en pequeñas transacciones, mensual, tú vas de pequeñas transacciones que no pasen de 400 de medio millón de pesos en diferentes cuentas, porque va a llamar una alerta. Y que eso me lo agarren a mí en una llamada. Ah, lo está asesorando para violar lo que son las alertas. Pero quizás tú lo que estás dando un asesoramiento jurídico. Entonces, ¿en qué medida eso puede de alguna manera implicarte a ti? Ese es el problema de esto, Chesney. Es ahí donde entramos a
al campo, como dirían, a las zonas de penumbra en la norma. Ustedes saben, cuando se habla de la tesis de la zona de penumbra, hablamos de que el derecho se encuentra aquí, en esta mesa, se encuentra aquí, y hay un foco que manda una luz que alumbra la mesa. Hay partes de la mesa donde la luz va a dar directamente y se va a ver todo con claridad, y hay partes donde incluso se va como difuminando un poco hasta el punto que usted no ve nada. Algunas que se ven borrosas, otras se ven muy claras y otras no se ve nada. Cuando hablamos de esta situación con los abogados específicamente, es un tema muy delicado, estamos en zona de penumbra. Un juez te podrá decir, Chesner, pero ese asesoramiento, tú sabes que para lavar dinero. Ajá, pero entonces... Pero espérate, te podrá decir un juez, pero te digo, estamos en zona, te digo como te digo, estamos en zona de penumbra. Luego tenemos la siguiente situación, no, porque eso fue una asesoría jurídica y no se lucró de esta parte, no generó tal cosa, no fue una actividad continua ni demás, entonces yo entiendo que no, que simplemente fue un consejo jurídico. Pero es allí donde viene el problema, la peligrosidad de nuestras funciones. ¿A qué estamos sujetos? A la interpretación de un juez. Simple y llanamente la interpretación de un juez. Un juez que dependiendo sus ideologías, lo que decide hacer, su conciencia respecto de su rol, o si responde a presión mediática o otras situaciones, va a determinar si yo realicé o no la conducta. Entonces es allí donde no queda tan claro con nuestra ley, con respecto a ciertos profesionales, y más en el caso de nosotros los abogados, donde se diga hasta dónde entra el secreto profesional que yo tengo como... Sí, porque hay un tema, hay un conflicto ahí. El tema que yo tengo como sujeto, como secreto profesional que debo garantizar como abogado y que me obliga la ley a cumplir con este secreto profesional. Yo no puedo ir a denunciar a un cliente. Él me confesó que él lo mató. Entonces, para que entonces elimine la profesión de abogado. Elimínela totalmente. Entonces, es allí donde esta ley no nos precisa respecto de ciertas posiciones sensibles cuando el sujeto obligado está atado a su secreto profesional o cuando forma parte de una asesoría jurídica o cuando ya el abogado toma partido y no hace un reporte necesario al respecto. Es allí donde entiendo que nuestra ley debería estructurarse mejor respecto de ciertos sujetos obligados, incluso te puede involucrar a los agentes inmobiliarios en cierta medida. Hay que involucrarlo porque es un vendedor. ¿Y qué es lo que quiere la gente que está vendiendo? Vender. Entonces hay que también regular ciertos protocolos que deban cumplir estos profesionales para evitar llegar a la subjetividad del juez. Porque allí, yo te puedo decir, podemos tocar con un juez muy bueno un día, juez que aplique, que sea consciente, que verifique esto, pero podemos tocar con un juez malo. Recuerdo que tú hiciste un artículo recientemente, muy picante, que publicaste a través del día, en el Caribe, donde te hablaba, en el espacio de Néstor Arroyo, y la figura del antijuez. La figura del antijuez, donde hay personas que no entienden su función como juez. Y al final de cuentas, no solamente afectan al sistema, sino afectan a la... Y eso no solo pasa con los jueces, también pasa con los fiscales. Sí. Y vemos el caso de Bolsonaro en Brasil, que hoy está utilizando esa plataforma que él hizo, una plataforma populista, que todos los casos que él persiguió, porque era juez instructor allá, donde sabemos que ella es un derecho más, vamos a decir, donde el juez tiene un papel más activo para investigar. Porque es tienen hasta jurado allá. Exactamente. Pero un juez activo que investiga, luego tenemos un jurado que decide. Él mismo creó el expediente y él mismo lo instruyó y todo. En el caso de este juez, ¿no? Que todos sabemos, en el caso de Lula, que ahora se determinó, que fue el juez Moro, ahora se determinó que esos casos están mal instruidos. Entonces también eso tenemos que cuidarnos de eso. Y nosotros como profesional del derecho, aunque no es una cosa del otro mundo, pero por lo menos haga un pequeño formulario, o un formulario no, un acto de declaración jurada, donde el cliente le diga que ese dinero que está para proviene de tal lugar, proviene de un tema lícito. Que usted por lo menos, porque yo no estoy de acuerdo con debida diligencia del abogado, porque el abogado no tiene sistema para poder, y el abogado va y pregunta, o pide información en un banco, y la información no se la dan. Porque no es el titular de la información. Exactamente, entonces también eso hay que tener cuidado. Miguel, como siempre el tiempo nos apremia, luego vamos a ver si traemos a Mario Aguilera también junto contigo, vamos a ver cómo hacemos un programa para hablar un poco más del cumplimiento normativo de las empresas, porque esto es un tema que, a propósito del Código Penal nuevo, que estamos casi aprobándolo, esto es un tema que las empresas van a tener que
aplicar el cumplimiento normativo, establecer un sinnúmero de reglas y normas a seguir para que eso sea un elemento exculpante, para que no vinculen a las empresas ante situaciones que pudieran de alguna manera vincular el nivel antijurídico en el caso de lavado de activos y demás. Así que muchísimas gracias, como siempre, por ustedes mantener la sintonía de su programa, ni más ni menos, dentro de la justicia. Y como siempre, le invitamos a que nos sigan tanto a Miguel Díaz como a Chesnel Calcaño a través de nuestras redes sociales. Así que muchas gracias y nos vemos mañana a esta misma hora, a las 7 de la noche, por este su programa, ni más ni menos, dentro de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias.